Hey, ¿qué onda? Bienvenidos al curso de Ruby on Rails 4, en el que vamos a aprender, además de Ruby on Rails desde cero, que es la parte principal del curso, vamos a crear un blog profesional. Ya les coloqué algunos screenshots del blog en el fanpage de Código Facilito, así que pueden pasar a verlo. Vamos a hablar un poquito más del proyecto final adelante. Antes quiero platicarles sobre Ruby on Rails para que vean si es lo que ustedes necesitan, si les interesa, etcétera, etcétera, ¿ok? Muchos me han preguntado o han preguntado a través de las redes sociales de Código Facilito mientras hemos anunciado el curso es ¿qué es Ruby on Rails? Ruby on Rails es una definición extraída de la página de Rails, es que es un framework escrito en Ruby para crear aplicaciones web. Vamos por partes. En primer lugar, ¿qué es un framework? Un framework es una serie de utilidades. En la traducción literal es un marco de trabajo. Entonces es una serie de cosas que están diseñadas, que son con propósitos generales para que tú puedas a partir de ellas crear otro número de cosas. Otros ejemplos de framework que nosotros tenemos son jQuery. También existen otros para PHP como Laravel, como CoreIgniter. También hay otros para frontend como AngularJS, como Backbone. Y todos estos tienen la característica de que te permiten crear aplicaciones de manera más sencilla a partir de un código compartido, de un código que ya está por default en el framework. Está escrito en Ruby. Ruby es un lenguaje de programación eh, fuertemente orientado a objetos que tiene características muy peculiares que en primer lugar permiten crear mucha de la funcionalidad de Ruby on Rails y en segundo lugar hacen muy atractivo crear aplicaciones en Rails. El framework está diseñado para crear aplicaciones web. No, lo que vamos a aprender a crear con este curso no son páginas estáticas, sino páginas que hacen consultas a la base de datos, que procesan vistas, que procesan datos que van de cierto punto al usuario, que te permiten editar, crear, borrar o construir nuevos registros, etcétera. Eso es lo que caracteriza a las aplicaciones web que son dinámicas, ¿vale? Bueno, está diseñado para que programar aplicaciones web sea más sencillo y ágil. El desarrollo ágil está muy relacionado con Ruby on Rails porque precisamente Rails te permite crear aplicaciones web complejas de manera más sencilla y esto lo hace asumiendo qué es lo que cada desarrollador necesita para iniciar. Esto es un tipo de... es una característica del framework que dice que está construido sobre convención en lugar de configuración. Es decir, una de las características, por ejemplo, de Rails es que viene con jQuery. Es un ejemplo muy vago, pero es una de las cosas que te enseña por qué en Rails es programar aplicaciones web más sencillas. Porque se asume que muchas de las aplicaciones web requieren jQuery, entonces se integran jQuery en el framework. El ejemplo más vago que podríamos tener, pero pongamos uno más de la vida real. Como todos trabajamos con base de datos, hay un ORM o que se llama Active Record en Ruby on Rails que te permite trabajar con las tablas y con los registros a través de una interfaz orientada a objetos en lugar de SQL. ¿Okay? Entonces ahí ya viene con finders, con wheres, con métodos para destroy, con métodos para actualizar, con métodos para crear nuevos. Y eso significa que como todos los desarrolladores compartimos esas necesidades, las integran en el framework porque asumen que todos las necesitamos. Y a partir de que esas configuraciones ya están por default en el framework, nos permite avanzar más rápido con la creación de aplicaciones web. Ahora, muy importante, ¿por qué deberíamos escoger Ruby on Rails sobre otros frameworks de trabajo? Porque ya hablamos de que Ruby on Rails es un framework de Ruby, pero también en Ruby está bueno, se me fue el nombre ahorita del otro framework de Ruby on Rails, que también es muy popular, pero en Python tenemos Django o WebPy, en PHP tenemos Laravel, CoreIgniter, CakePHP, G, etcétera, etcétera. O sea, hay una gama diferentes de frameworks para crear aplicaciones web que podemos utilizar. Entonces, ¿por qué deberían ustedes aprender Ruby on Rails? En primer lugar, y para mí muy importante, es que esté escrito en Ruby. Ruby es un lenguaje de programación diseñado con el propósito de hacer feliz al desarrollador.
Entonces es un lenguaje muy expresivo, es un lenguaje que te permite hacer diferentes cosas, muy orientado a objetos, incluso los operadores son objetos, los métodos son objetos, entonces la mayoría de las cosas son objetos en Ruby on Rails. Eh, y bueno, tiene un sinfín de beneficios Ruby que abarcarían un curso por sí solo. Probablemente después tengamos un curso de Ruby. Pero es un lenguaje de programación por el que vale la pena escoger un framework de Ruby. Es decir, podríamos dar razón de por qué escogimos Ruby on Rails sobre un framework de PHP simple y sencillamente para usar Ruby en lugar de PHP. Podría ser una razón. Sass, CoffeeScript o Ham son nativos de Rails. Cuando tú quieres colocar CoffeeScript o Sass, que son en el caso de CoffeeScript un lenguaje que compila a JavaScript, o Sass, que es un preprocesador de CSS, o Ham, que tiene una sintaxis diferente para escribir HTML, tienes que hacer diferentes configuraciones en otros frameworks. En Rails, por ejemplo, Sass y CoffeeScript están por default en el framework. Ya puedes utilizarlos en cuanto creas una aplicación nueva. Ham lo puedes integrar con una gema de manera muy sencilla. Y créanme que todos los beneficios y que por lo tanto todos los beneficios que Sass agrega a CSS también se le agregan a por qué utilizar Rails sobre otros. O los beneficios que genera escribir CoffeeScript en lugar de JavaScript también se agregan como beneficios de Rails porque desde cero puedes empezar a utilizarlos. Particularmente en este curso vamos a utilizar CoffeeScript en lugar de JavaScript. En el caso de Sass, no sé si vayamos a utilizar algunos de los recursos extra que ofrece sobre CSS, pero ya va a estar ahí por si tú los quieres utilizar. Les decía anteriormente y aquí también lo coloco como una razón de por qué usar Ruby on Rails y es porque tiene el Active Record, que es una interfaz a través de la cual nosotros nos comunicamos con la base de datos utilizando objetos en lugar de sentencias de SQL. Y esto cuando ustedes lo vean van a ver qué tan expresivo y poderoso es la interfaz del Active Record, ¿ok? Y yo he probado otros frameworks y eso sí, o sea, hay muchas similitudes entre Rails y otros frameworks, pero de todos los frameworks que yo he probado, si hay algo en que yo digo quisiera regresar a Rails por esto, es el Active Record. Y tal vez ahorita no quede muy claro qué es el Active Record, pero lo vamos a utilizar bastante durante el curso, así que ahí van a ir viendo y si han trabajado antes con SQL van a ver la enorme diferencia entre usar SQL y usar Active Record. Usa MVC. No, este punto no solo abarca el MVC. En general, Ruby on Rails es un framework diseñado con la intención de promover buenas prácticas de desarrollo. Esto incluye utilizar frameworks para hacer testing de la aplicación, MVC, Don't Repeat Yourself, Keep It Simple, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, eso es algo que hace Rails muy fuerte, es promover buenas prácticas de desarrollo. Eso también se traduce para las empresas en que si saben que eres un programador de Rails, saben que es muy probable que seas un programador de buenas prácticas y eso hable bien de ti. La comunidad es muy fuerte. Esto es yo creo la característica en la que Rails vence a cualquier otro framework. En todos los demás puntos podríamos tener una discusión y sé que hay frameworks que tienen muchos otros beneficios sobre Rails, pero creo que la comunidad sí es muy fuerte en Ruby y en Rails. De hecho, en la comunidad de Ruby hay una frase que dice, si Matt es bueno, tú también sé bueno. O si Matt es bueno con nosotros, tú también sé bueno. Algo así. Y que Matt es el creador de Ruby. Entonces, si él es bueno, pues todos somos buenos. Y ese es como el moto de la comunidad de Ruby. Y por eso hay un montón de librerías que te pueden ayudar a crear cosas interesantes utilizando Ruby on Rails y de manera muy rápida. Es un framework probado. Ruby on Rails tiene 10 años, acaba de cumplir justo unos días antes de que liberemos el curso. Ruby on Rails cumplió 10 años de desarrollo. En esos 10 años se han visto muchas aplicaciones pasar por Ruby on Rails que
no solo han ayudado a encontrar puntos de mejora, sino esas mismas aplicaciones han contribuido a mejorar Rails. Entonces, no es como que un framework que acaba de salir ayer o que acaba de salir hace 2 años, sino es un framework que ya ha evolucionado mucho, que está muy maduro, que es robusto, pues porque muchas aplicaciones han pasado por Rails en esos 10 años. Otra característica, muchas startups usan Rails. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes la intención de encontrar un trabajo como desarrollador en Ruby on Rails, digo, en una startup, pues te conviene mucho aprender Rails, porque siempre están buscando desarrolladores de Ruby on Rails. La demanda de desarrolladores que sepan Rails es muy alta. ¿Quién usa o ha usado Ruby on Rails? Bueno, quise colocar la diagonal que dicen han usado porque varias de estas aplicaciones ya no utilizan Ruby on Rails y las razones para cada uno son diferentes. Hay muchos mitos alrededor de por qué algunas de estas aplicaciones han dejado de utilizar Rails, pero eso lo podemos abrir para un podcast o para un live coding o para un código facilito live de por qué han dejado de utilizar Rails y cuáles son los mitos alrededor de esto. Pero bueno, lo que sí tienen seguro es que todas las aplicaciones que ven en pantalla iniciaron o la mayoría siguen utilizando Ruby on Rails ahorita. GitHub utiliza Rails para el frontend de su aplicación. Twitter dejó de utilizar Ruby on Rails, pero durante muchos años utilizó Ruby on Rails. Ruby on Rails fue su plataforma hasta que tuvieron 6,000 peticiones por segundo y entonces tuvieron que cambiar muchas cosas. Airbnb, que es una de las startups más populares ahorita, utiliza Rails. Twitch TV también utiliza Rails. Código Facilito, que pues es donde muy probablemente estén viendo este curso, utiliza Ruby on Rails. Basecamp, y ahí hay una notación especial en Basecamp porque es desde Basecamp que se origina Ruby on Rails. De Basecamp, el código de Basecamp que estaba en Ruby, se extrae la funcionalidad general y crean Ruby on Rails. El creador de Rails es parte del equipo de trabajo de Basecamp. Indiegogo, que es una plataforma de crowdfunding. SoundCloud creo que ya tampoco utiliza Ruby on Rails, pero en un principio utilizó Rails. Bleacher Report, que es una plataforma muy popular de deportes, también utiliza Rails. Square, que por cierto acaba de llegar a México, también utiliza Rails. Hulu, que es video on demand, utiliza Rails. Slasher, Teamforce y Braintree, que ahora es parte de PayPal, que lo compró PayPal, también utiliza Rails. Y les mencioné más o menos que hace algunas de ellas para que vean que la cantidad de aplicaciones y lo diferente que son, y todas encontraron en Rails la plataforma para iniciar. De estas hay otras cientos o miles o tal vez cientos de miles o decenas de miles de otras startups que están utilizando Rails, y lo menciono también para que piensen en Ruby on Rails como una posibilidad de trabajo. Va. De Rails, pues como pueden ver en pantalla se han creado aplicaciones que valen millones de dólares. Ok, bueno. Y son de diferentes categorías, así que muy probablemente Ruby on Rails te va a ayudar a crear la aplicación que tú estás buscando crear. Ok. Preguntas frecuentes del curso. Necesito saber Ruby. Eso es una pregunta difícil. Yo lo que te recomiendo si nunca has usado Ruby es que inicies el curso. Y si sientes que no estás entendiendo bien lo que está pasando en el curso por el lenguaje, te recomiendo que tomes el curso de Ruby en Código Facilito, códigofacilito.com, /cursos, /Ruby. ¿Qué tengo que instalar? Ingresa a códigofacilito.com, /artículos, y ahí hay un artículo sobre cómo instalar Ruby y cómo instalar Ruby on Rails en Mac, en Windows, y unas anotaciones también para Linux. ¿Ok? Así que entra ahí es donde te va a explicar qué es lo que tienes que instalar para poder seguir este curso, que particularmente es Ruby como lenguaje de programación y Rails, y ahí te va a ir chequeando los pasos que necesitas para crear eso. ¿Qué tipo de blog crearemos? Quiero hacer énfasis aquí porque muchos de las guías de inicio de un framework MVC para crear aplicaciones web incluyen la creación de un blog que es un demo, de un blog que es una prueba. Aquí voy a tratar de guiarlos en la creación de un blog que ustedes pueden llevar a la vida real, digamos, que ustedes pueden utilizar como su blog personal. Vamos a tener comentarios, vamos a tener etiquetas o tags, vamos a tener permisos para editores o administradores, vamos a tener
Bueno, vamos a tener que los artículos van a estar en estado de publicados o no publicados, en draft, etcétera, etcétera. O sea, vamos a crear un blog robusto con autenticación de usuarios, etcétera. ¿Ok? Entonces, esto quiero que... Quise hacer referencia a esto para que sepan que de aquí van a salir con un proyecto final que es un blog. ¿Cuánto va a durar el curso? Aproximadamente entre 30 y 40 videotutoriales. ¿Y qué voy a aprender? Bueno, voy a aprender a trabajar con bases de datos, a comunicar la información de las bases de datos con las vistas, a crear, leer, actualizar, eliminar registros en una base de datos, a configurar permisos en mi aplicación, a escribir CoffeeScript, bueno, un sinfín de cosas, todo a través de Ruby on Rails, ¿ok? Entonces, mi nombre es Uriel Hernández, voy a ser tu tutor del curso, te mando un saludo, espero verte en el siguiente video tutorial, gracias.